El Farm Progress Show es la exposición a campo más importante y relevante de los Estados Unidos y el lugar donde se presentan las últimas innovaciones y lanzamientos que transformarán al sector en los próximos años. Pero también es el lugar para conocer cómo se presenta la demanda y tendencia de los productores. A continuación, en AgroTV, un especialista como Norberto Herbener analiza la evolución del mercado de la maquinaria agrícola que se ve fuertemente impactado en los últimos años por la disminución del precio de los commodities. El último año, la demanda de maquinaria agrícola se desaceleró en Estados Unidos. Norberto Herbener analiza el tipo del negocio y la marcha de la campaña agrícola norteamericana. Lo que se ha visto en los últimos años, vos estuviste muchos años acá, que este año, el año anterior, todo el mercado de la maquinaria agrícola no digamos que se desplomó, pero se cayó bastante con respecto a 3, 4 años que tuvimos probablemente un boom. Entonces, lo que se ve básicamente es que bueno, el productor ya está reforzando su posición en cuanto a el precio del maíz y la soja no va a subir demasiado, digamos, menos que haya una catástrofe en otros países. Hay demasiados jugadores ahora en el mercado para eso. Entonces, ellos ya vieron, ok, no va a seguir creciendo, mi margen va a estar igual, ya compré maquinaria nueva. Entonces, lo que vos ves ahora a nivel de mercado, que es casi una tercera parte de lo que fue hace 4 años, es el nuevo normal. Para el año que viene, la mayoría de los fabricantes están visualizando que el mercado va a estar estable o hasta un 5% de crecimiento. Norberto, y con este sobredimensionamiento de las cosechadoras de clase 9 y 10, ¿hay limitaciones ya sea por peso en cada uno de los municipios? Es difícil decirlo porque es por regiones, pero cosechadoras, el mercado estará 5 o 6 mil cosechadoras, no más. Tractores, depende de la gama, inclusive digamos la gama que normalmente no están afectados por maíz y soja, que es la de menos de 40 caballos, también está afectado este año. Digamos que es el productor que nosotros le decimos el 2x4, que tiene 2 hectáreas y 4 caballos, que es el doctor que tiene un poco de campo, hasta ahí se ya está afectado. Con la tecnología que hubo en los últimos 5 o 6 años, el productor se tecnificó mucho. Y ahora aguantar un tractor un año más, un año menos, no hace. Ahí está más o menos el nivel. Digamos, ya la mayoría de los fabricantes se están acostumbrando a este nivel de mercado, con lo cual no vamos a ver muchos más saltos para el futuro. A nivel de rendimientos, estamos muy semejantes, digamos, no ha habido muchos cambios en los últimos 5 años. Este año el maíz, por lo que nosotros hemos visto, viene muy bien. Lluvia en el momento oportuno, durante floración muy buena lluvia y vino acompañando. Hubo algunos sectores donde hubo algunas inundaciones, pero no mucho, no como el año pasado. Entonces, a nivel de equipamiento, el productor está bastante tranquilo con lo que tiene en este momento. La agricultura de precisión y el automatismo juegan un rol destacado en la búsqueda de incrementar la eficiencia de cosechadoras, sembradoras y pulverizadoras, pensando en un futuro en el que ya no podrán seguir creciendo en tamaño. Está siguiendo un poquito también la tendencia que hay en Europa. En Europa básicamente lo que vos ves es que los equipos están creciendo todavía en tamaño, pero dentro de lo que nosotros denominamos una caja. Digamos, cuánto ancho, cuánto altura, cuánto peso. Entonces, ya como no pueden crecer más por todas las normas que hay, ni siquiera pueden transportar algunos equipos, ellos tienen que empezar a ponerse más eficientes dentro del mismo equipamiento. ¿Cómo lo haces? Ok, con materiales más livianos, con ser más eficiente con equipamiento interno, y después ellos utilizan mucho el equipamiento también para ir a la casa, en la ruta. Entonces, en el caso de las cubiertas, antes ¿qué era? Vos usabas la presión de inflado, la misma presión de inflado en el campo que en la calle. Y era un compromiso. Ok, no tenías el super rendimiento de un lado, no tenías la super eficiencia del otro lado. Pero ahora ya están empezando a proliferar los sistemas de inflado a voluntad. Entonces, donde es normal que vos quieras tener una alta presión de inflado para la ruta, con lo cual bajás la superficie de rodado y bajás el consumo de combustible, y después para ir al campo, para ir la menor presión de inflado posible, como para tener la mayor cantidad de superficie, menor compactación superficial y tener el mejor agarre. Entonces,
Lo que nosotros vemos, por ejemplo, es una tendencia acá en ir también. No hay tanto la limitación en cuanto al tamaño todavía, pero ya está viniendo. A nivel de pesos ya empieza a existir. Digamos, hay algunos estados acá que ya te empiezan a limitar cuánto peso por eje puedes tener. Y eso cada vez se va a ver más. La única forma de tener acá es ser más eficiente. Una de las pocas formas que tenés es tecnología de precisión y cosechar en el momento oportuno. Tratar de minimizar los costos, porque lo que es el valor del maíz o del trigo o de la soja no va a cambiar mucho. Lo que te cambia es el valor del gasoil, el valor que tenés que pagar por el equipo, el valor que tenés que pagar por los insumos. La otra gran desventaja es con todas las emisiones a nivel de polución, los equipos en los últimos 10 años han aumentado 30, 40, 50% para poder pagar por eso. Entonces el productor ha sufrido mucho el impacto ese. El maíz y la soja no ha crecido tanto. Los insumos han crecido, las semillas, los fertilizantes han crecido, pero no a ese nivel. Entonces el productor está mucho más reticente a comprar equipo nuevo. Tiene que comprarlo porque, digamos, hay un momento donde ya no tiene sentido hacer el recambio o el acondicionamiento del equipo. Pero, digamos, lo piensa más todavía. Herbener repasa los modelos más vendidos de cosechadoras y pone la atención en la transitabilidad de los equipos más grandes y pesados. Lo que se empieza a ver de que todo el proceso ha ido que de clase 5 a 6, 6, 7, ahora la mayoría están entre, se podría decir, un 7,5, 8,5. Hay gente que tiene 9, hay algunas que se consideran 10, pero el grave problema es también para el fabricante y para el concesionario. Porque antes, cuando era la transición de 8 a 9, el fabricante te vendía una 9 y el productor entregaba una 8. Ahora ya te está entregando una 9, te está entregando una 10. Con lo cual es mucha inversión que el fabricante y el concesionario tienen en el lote y no es fácil sacárselo encima. Entonces ese es el grave problema. Muchos de los concesionarios están muy cargados con equipamiento caro. Digamos, no los tractores chiquitos, cosechadoras chiquitas, sino ya equipamiento que valen 300, 400 mil dólares usados y lo tienen en el lote. Antes lo que era que vos tenías la sembradora, te sembraba, independientemente de qué semilla era. La semilla no está muchas veces acondicionada para la sembradora que tenía el productor. O lo mismo los fertilizantes. O los tractores a veces no estaban coordinados con la sembradora o la enfaradora que tenías detrás. Todo eso ya con la electrónica se hace mucho más fácil tener el control y hacer un correcto dimensionamiento. Algo, por ejemplo, que se ve con las cubiertas. Antes eran, yo pongo una cubierta, la inflo y voy. En este momento decís, ¿por qué hacer solamente eso? De ahí nosotros vemos, y es mucho también la parte que nosotros tenemos que hacer de enseñanza a los productores, cómo sacar el mayor provecho de una cubierta. Porque si no tenés una cubierta bien dimensionada y bien calibrada, no hay forma de pasar la potencia del tractor hacia el suelo. Es como tener una buena zapatilla para un corredor. Si no tenés una buena zapatilla, si estás tratando de correr un maratón con tacos altos, no va a funcionar. De ahí es donde nosotros vemos un gran impulso a nivel de cubiertas, tratar de dimensionar el correcto tamaño que hace falta para transmitir esa potencia, la carga, diferentes velocidades, y de ahí ver qué inflado puedes utilizar. Hay muchos productores que están viendo la cosechadora de pasarse de una cubierta 620 de ancho a una cubierta 580, y nosotros inclusive la estamos llevando a 520, como para tener, digamos, con la misma capacidad de carga, misma velocidad, ser más angostos y no tener tanto daño en la cubierta por, digamos, los tocones de maíz, que eso es un grave problema que tenemos acá. Digamos, con el maíz BT, los tocones son tan duros que parecen de metal y no hay cubierta que te aguante eso. Las cubiertas constituyen un nexo fundamental entre las máquinas y el suelo para lograr una mayor eficiencia en la tracción.
Herbener cuenta cómo trabajan desde la empresa checa Mitas, que desde 1930 ofrece soluciones en neumáticos agrícolas. Mitas es una empresa que nació en la República Checa, ¿sí? Y fue la vieja Michelin que antes de la cortina de hierro tuvo su planta ahí. Cuando vino la cortina de hierro, los franceses tuvieron que ir, se hizo una empresa del Estado. Bueno, después, cuando ya todo se derrumbó a nivel del comunismo, se hizo una empresa privada, se empezó a expandir, compró Continental en su momento, en el 2004, 2012 se empezó a expandir más todavía, puso la planta acá en Iowa, en Charles City, donde se fabrican todas las cubiertas radiales que se venden acá en el mercado interno. De ahí fuimos creciendo, cada vez mayor participación en mercado. Digamos, en Europa somos básicamente el número 3, si lo vemos a nivel global. Cosechadoras, tenemos la mitad de las cosechadoras que salen en Europa, salen con nuestras cubiertas. Tractores, una tercera parte de las cubiertas que se venden en tractores son nuestras. Estamos haciéndonos muy fuertes en pulverizadoras. Las cubiertas que vemos detrás nuestras son la mayoría diseño para pulverizadoras. Y te acordarás el año pasado cuando tuvimos acá el Neutrak o el Aircell en Agritécnica, digamos, estamos metiendo mucha tecnología. Capaz que no se vea el próximo año, pero se va a ver dentro de 2 o 3 años. Y creando conciencia de que la cubierta es la parte fundamental entre el equipamiento y el suelo. Si no tenés una buena cubierta, no hay forma de transmitir toda la potencia. De ahí, el año pasado, durante Agritécnica, se firmó un convenio con Trelleborg. Trelleborg adquirió Mitas para ser, digamos, ahora, yo diría, uno de los fabricantes cubiertas más grandes que hay a nivel mundial. Trelleborg tiene mucha tecnología, nosotros tenemos mucha tecnología también, que se complementa muy bien. Además, en la línea de productos, nos complementamos muy bien. Digamos, ellos son muy fuertes en lo que es la parte de cubiertas especificadas, digamos, donde el productor pide, quiero esa cubierta, ¿sí? Y ellos están básicamente a nivel de tecnología compitiendo con Michelin. Y ahora, siendo jóvenes en este mercado americano, ¿con qué segmento del mercado está compitiendo Mitas? Mitas compite un poquito más bajo, no a nivel de calidad. Calidad nosotros estamos a primer nivel como es Michelin, pero a nivel de tecnología no ponemos tanta tecnología dentro de la cubierta, externamente como hace Trelleborg. Nosotros nos enfocamos mucho más en la durabilidad y en otro diseño, por ejemplo como la Agriterra, que es un diseño completamente innovador. Estamos viendo para las segadoras, para los implementos, para los carros de transporte, que nos concentramos en que tengan un buen agarre, alta flotación, alta capacidad de carga, muy buena limpieza por su cuenta. A nivel de pulverizadoras, como verás, estamos poniendo mucho esfuerzo en que son las cubiertas BF. ¿Dónde está yendo el mercado de pulverizadoras? Cubiertas más angostas, mayor capacidad de carga, alta velocidad, y algo muy importante también es que nuestra relación en el balón, cuando vos tenés, por ejemplo, una 380, 105, una cubierta, el 105 representa la relación entre el alto del balón y el ancho de la cubierta. Nosotros antes, la mayoría eran 65, es decir, que básicamente el alto de la cubierta era un poquito más de la mitad de lo que era el ancho. Esa relación ha ido creciendo, ahora ya estamos en, la norma es 85 para tractores. Pulverizadora, la norma es 90, 95, 105. Eso lo que te hace es que en el mismo ancho vos tengas un mayor volumen de aire. El volumen de aire es lo que te hace el soporte para la carga. Así que, digamos, no es mucho lo que es la carcasa que te soporta toda esa carga. Nosotros decimos que básicamente de la capacidad de carga, 80% de esa capacidad de carga está influenciada por el aire que nosotros tenemos adentro. Entonces, a medida que vos vas inflando más, tenés mayor capacidad de carga. Entonces, mientras más alto sea ese balón, más aire podés tener adentro, con el mismo ancho de cubierta, con el mismo tamaño de llanta. Entonces, cuando vos vas de una cubierta que era, qué sé yo, ponerle una 380, 90, 46, y te vas a una relación 105,
Normalmente puedes aumentar la capacidad de carga en 10-15% con la misma presión de inflado. Cosechadoras de mayor tamaño necesitan cubiertas especiales. Herbener opina sobre el rol de las orugas en este tipo de equipos, pero deja la puerta abierta a neumáticos con mayor tecnología. El grave problema con orugas es el costo, la velocidad. La velocidad normalmente vos disminuís a un 30-40% lo que es la velocidad normal con cubiertas. Son más engorrosas también, digamos, porque tenés que mantenerlas bien tensas, si no patinan sobre el eje. Entonces, nosotros también estamos viendo desarrollar algo de orugas porque el mercado está ahí. Va a estar y va a seguir estando. Lo único, nosotros tratamos a nivel de cubiertas, tratar de encontrar, cubiertas con las BFs, donde vos podés bajar la presión de inflado. Cuando bajás la presión de inflado, vos podés tener una superficie de contacto mucho más ancha y ser mucho más flexible. Por ejemplo, con una cubierta a baja presión, una presión baja correcta, ¿sí? Digamos, que te aguante la carga que tiene el equipo. Digamos, no irse demasiado bajo como para destruir la cubierta. Pero esa cubierta es mucho más flexible, con lo cual podés pasar por los palos de soja o por los tocones más fácilmente. Se puede acomodar. Algo que, por ejemplo, la oruga no puede hacer. Entonces, nosotros tratamos de ir todavía en desarrollar algo que es entre medio entre esos dos. Sigue siendo una cubierta, pero con algunas prestaciones más hacia las orugas. Digamos, vos lo viste el año pasado en el Farm del año pasado, el Neutrak, que es un concepto intermedio. Todavía sigue siendo una cubierta, todavía sigue siendo una llanta, no tenés el equipamiento adicional, pero se comporta como una oruga. A partir de la adquisición del holding CGS y su subsidiaria Mitas en 2015, Trelleborg reforzó su posición como proveedor de neumáticos agrícolas e industriales. Protagonistas en Europa y Estados Unidos, Herbener cuenta cómo se propone tener más protagonismo en Sudamérica, un objetivo que incluye la construcción de una fábrica. Ahora estamos durante el proceso de consolidación con Trelleborg. Digamos, somos una gran compañía. Nuestras organizaciones de ventas todavía van a estar un poco separadas, una de Trelleborg, otra de Mitas, solamente por, digamos, la diferente forma que nosotros vendemos. Mitas se concentra más en ser la cubierta base para el fabricante. Cuando el productor va y compra el equipo nuevo, que salga con nuestras cubiertas. Trelleborg es más la cubierta que el productor pide. Entonces, vamos a estar de los dos lados ahí. Por eso vamos a tener dos fuerzas de venta separadas en este momento. La próxima frontera es Sudamérica. Si no tenemos una planta ahí, es casi imposible poder competir. Digamos, ya tenemos 21% de importación que nos juega en contra, más el transporte. Pero digamos, esa es la próxima frontera. Se están analizando cuál va a ser el lugar adecuado. Argentina ahora tiene ventajas también. Brasil era el mercado tradicional antes, ahora hay que ver, pero eso es una decisión que va a ser por corporativa. Nuestra participación en mercado es baja ahí porque vamos por distribuidores, digamos, por importadores. Pero acá hubo muchos argentinos dando vuelta, muchos brasileros, y todos se están preguntando cuándo vamos a estar, porque esta tecnología tiene que llegar allá. Lo mismo con nuestra guitarra para los implementos, la BF para las pulverizadoras, cubiertas más angostas para no tener daños en la siembra directa. Todo eso algún momento va a llegar allá y va a tener que llegar.